Ya. Eh, la clase de hoy, obviamente, es un contenido súpermente denso, ¿ya? Lo voy a dividir en dos clases. Entonces, hoy día vamos a llegar hasta el sistema cardiovascular. Vamos a partir con los grupos de fármacos agrupados por distintos tipos de patología, ¿ya? Y vamos a llegar con este hasta los inhibidores de la ECA. Y la próxima clase continuamos con el resto. Dígame, Daniel, ¿qué consulta? Profe, disculpe que lo moleste. Sí, no te Lo que preocupes. pasa es que quería consultarle, profe, ¿qué onda con con la programación del curso? Me refiero a la calendarización de los controles, de las pruebas, porque igual Ah, ya. eso ayuda No, para no, ir no. preparando las cosas. Tranqui, Daniel. Lo que pasa es que yo ya lo tengo listo y tenía que corroborar nomás porque obviamente yo tengo que enviarlo eso para ver el asunto de las solemnes, si se pueden hacer en las fechas que corresponden. Pero ya me las visaron y yo les voy a subir ahora hoy día mismo el calendario completo. Vale, profe, se pasó, muchas gracias. ¿Ya? Vale, profe. Porque claro, tienen que hacer calzar las pruebas, los horarios, los días. Entonces recién lo vimos. Porque yo tengo que proponer fechas y ellos tienen que decir si están buenas. Así que hoy día después de esto les subo la clase y el calendario. Vale, profe, muchas gracias. Sí, lo que Ya. pasa es que generalmente claro, las pruebas son, o sea, se supone que no pueden haber dos pruebas al mismo día, pero en general para los demás eso no se respeta mucho. Entonces, por eso la inquietud. Claro, porque, por ejemplo, no sé, pues suponte que yo proponía una prueba un día, suponte la semana 6 o 7, y me decían, no, no se puede. Entonces yo la clase que tengo que ahí como programada metida, tengo que hacer como un enroque y cambiarla, entonces eso ya me lo dijeron recién esta semana. Si no me equivoco, ayer me enviaron el correo de confirmación. Vale, profe, se pasó. ¿Ya? Ya, muchachos, como les decía, entonces este sistema es súper complejo, bueno, largo, me refiero en el sentido a todo el tipo de fármacos que existen para tratarlo en distintos puntos, ¿ya? O rutas fisiológicas. Y al final de este, yo voy a agregar unos que, pero es cortito, que no están pasados casi nunca, que son los anticoagulantes, ¿ya? Que también para que veamos la utilidad que tienen y qué servicio prestan. Yo lo agrego como anexo ya al final de este capítulo. Bueno, tenemos que la incidencia de enfermedades cardiovasculares es altísima, ¿ya? Es la primera causa de muerte, ¿ya? Ocupa el 31%. Estos son datos de Europa y Estados Unidos. Dice 17,7 millones de personas murieron en el 2015, 7,4 de cardiopatía coronaria y 6,7 de los AVE, ¿ya? Y 23,6 millones de muertes y 3,6 millones de otro tipo de muertes. Abajo están las fuentes, que son de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la cantidad de personas que fallecen. Ya. En Chile, el 27,5% de los pacientes tiene que ver con muertes por enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Accidentes cerebrovasculares y enfermedades isquémicas. Eso genera al año 6.000 urgencias. La farmacología cardiovascular se compone de distintos grupos de fármacos. Tenemos los antihipertensivos, vasodilatadores, antiarrítmicos, antianginosos y diuréticos. Ya, entonces aquí hay un esquema del tipo de fármaco asociado a distintas patologías. Inotrópicos, fármacos como digoxina, que son fármacos que regulan también el ritmo cardíaco,
están los agonistas beta, ¿ya? El sistema renina-angiotensina, aldosterona, la retención de líquidos también, problemas de vasoconstricción, ¿ya? Hiperactivación del sistema nervioso simpático, etc. El primer grupo con el que vamos a partir ahora es los fármacos antianginosos, ¿ya? La angina es un dolor, opresión o malestar generalmente de tipo torácico que se atribuye a un tipo de isquemia al corazón transitoria, ¿ya? Ahí hay problemas por lo general, de obstrucción de los vasos coronarios, ¿ya? Ya sea por procesos de formación de ateroma, etcétera, que reduce la irrigación al corazón y por lo tanto, claro, como uno de los músculos que más gasta energía y más requiere, entonces los procesos de isquemia, o sea, quiere decir que falta de oxígeno por procesos de obstrucción, genera problemas graves, ¿ya? Pueden traer infarto, etcétera, y se presenta generalmente con esfuerzo de pocos minutos, pero cede al iniciar el reposo o medicación, ¿ya? Entonces, aquí una definición mejor: la angina de pecho es un síntoma que se caracteriza por dolor u opresión retroesternal, ya que se quiere decir como atrás del esternón se siente un dolor, o precordial opresivo, a veces irradiado a otras localizaciones, ya que se presenta generalmente con un esfuerzo, que son de tipo mínimo, de pocos minutos y se espontáneamente con el reposo y la medicación. Cuando se refiere a otra localización, sería cuando duele el brazo, ¿ya? El brazo izquierdo. Entonces, la angina, demanda de oxígeno igual aporte de oxígeno. Entonces tenemos frecuencia cardíaca, contractilidad, tensión en pared ventricular, flujo sanguíneo coronario, distribución miocárdica regional, ¿ya? Cuando la demanda de oxígeno es mayor, ahí se produce el proceso de isquemia, y aparte que el corazón no puede rendir lo que debe, se produce el proceso de isquemia, ya que es la falta de irrigación del tejido, y por lo tanto deriva en la angina. Entonces se produce por esfuerzo excesivo y existen de tipo estable, inestable o variante, o sea, tampoco no es nada cualquier tipo de angina. En la angina se produce una depresión del oxígeno miocardial producido por una isquemia durante el esfuerzo físico, ¿ya? Ese esfuerzo físico leve puede ser hasta incluso subir una escalera. Entonces tenemos distintos tipos de angina: la angina variante o llamada vasoespástica, y se dice vasoespasmo coronario transitorio, asociada con la presencia de ateromas, puede aparecer durante el reposo. Terapia. La terapia para esto es la disminución del proceso o del fenómeno de vasoespasmo coronario. Angina inestable, llamada de reposo o preinfarto, causada por episodios recurrentes de formación de trombos plaquetarios. Bueno, para quienes no sepan bien esta fisiología, la producción o la formación de ateromas en el tejido vascular conlleva la formación y liberación de mediadores químicos, ¿ya? Que promueven la formación de trombos, ¿ya? Aparte que como hay ruptura del vaso en pequeñas porciones, porque eso es lo que va causando la acumulación de la grasa que forma el ateroma, entonces por eso se provocan trombos, ¿ya? La terapia para este caso es disminuir la precarga, aumentar el flujo sanguíneo coronario, y postcarga, inhibir la agregación plaquetaria, ¿ya? Y la angina estable, que sería estrechamiento coronario por aterosclerosis, ¿ya? Que es un estadio más avanzado, puede ser originada por procesos de ejercicio, estrés frío o emociones e incluso comidas, ¿ya? La terapia para esto es disminuir la pre y postcarga y aumentar el flujo sanguíneo coronario. Entonces, los fármacos que se ocupan en este tipo de patología, dice, tienen como visión aumentar el flujo sanguíneo, disminuir la tensión de la pared
del ventrículo izquierdo, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractibilidad y disminuyen la tendencia de trombosis intracoronaria. Al ser repentina la medicación, debe ser de acción rápida, siendo las vías preferentes la sublingual, inhalatoria y la intravenosa, ¿verdad? Claro, porque obviamente tiene que ser una vía rápida, porque claro, de tipo oral, complica más por los tiempos del proceso de biodisponibilidad de los fármacos, ¿ya? Tienen que ser fármacos que sean altamente lipofílicos y lleguen rápido. Las alternativas terapéuticas en este caso pretenden reducir el gasto cardíaco, aliviando el miocardio y por medio de disminuir la frecuencia de la contractibilidad o la postcarga cardíaca. Entonces tenemos que los fármacos que son vasodilatadores se pueden considerar de tipo antianginoso. El uso principal es la angina de pecho, ¿ya? Al ser repentina la medicación, debe actuar rápidamente, y las alternativas terapéuticas, bueno, lo mismo que habíamos visto ya. Entonces, el grupo de fármacos para esta patología son los nitratos, ¿ya? Tenemos la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato, el pentaeritritol tetranitrato y el erititril tetranitrato, ¿ya? Entonces tenemos los nitratos, los nitritos, ¿ya? Los nitritos en este caso son nitrito de amilo y nitrito de sodio, los dadores de óxido nítrico, ¿ya? Molcidomina y otro tipo de nitratos, utilizado en Europa, que sería la tenitritamina y la propatilnitrato. Otros fármacos que también logran este efecto son algunos beta bloqueadores, ¿ya? Como estilo atenolol, metoprolol, propanolol y el acebutolol. Y algunas dihidropiridinas, ¿ya? O modulador de canal de calcio, tenemos en este caso el nifedipino, que es el nifedipino de los dipinos, ¿ya? O de las hidropiridinas comerciales, es el único que viene con comprimidos de uso sublingual, ¿ya? Por la misma eventualidad, para tratar anginas. Tenemos también el diltiazem y el verapamilo. Estos fármacos, que vemos acá en el grupo 5 y 6, pueden ser a su vez utilizados como antihipertensivos, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya la aparición de fármacos que tienen un efecto doble sobre la fisiología del sistema cardiovascular. Los nitratos orgánicos, ¿ya? La origen química dice los nitratos orgánicos son ésteres del ácido nítrico y nitritos orgánicos son ésteres del ácido nitroso. Entonces la farmacodinamia sería aparato cardiovascular, vasodilatación venosa y arterial, coronaria, y efectos hemodinámicos, ¿ya? Obviamente el efecto hemodinámico es que si yo dilato un vaso, voy a mejorar bueno, tengo que, primero eso disminuye la presión, ¿ya? Se reduce la presión y por lo tanto aumenta el flujo. Otras funciones también serían relajación del músculo liso, ¿ya? De tipo bronquial, tracto gastrointestinal, biliar y genitourinario. Efectos antiplaquetarios, inhiben la agregación plaquetaria, entonces también estamos viendo que tienen efectos antitrombóticos, ¿cierto? Dispersan los agregados plaquetarios ya formados, o sea, más encima disuelven trombos, reducen la adhesión plaquetaria al endotelio dañado y prolongan el tiempo de sangría, ¿ya? O sea, quiere decir que aumentan el tiempo de coagulación, retrasan el proceso. Entonces aquí estamos en nitrato, el mecanismo de los nitratos, ¿ya? Isosorbida, de tipo dinitrato o mononitrato, la nitroglicerina, ¿ya? Penetran aquí hay un vaso, ¿ya? Lo que se ve aquí a mano derecha es un corte de un vaso, ¿ya? De un epitelio. Entonces penetran al citoplasma, ¿cierto? Interactúan con esta
cisteína, y liberando finalmente óxido nítrico, que es lo que lleva a este mecanismo celular, ¿ya? Del GTP pasa a GMP cíclico, y disminuye la concentración de calcio, que es el ion principal para los procesos de contracción, lo cual lleva a la vasodilatación. Consideraciones sobre los nitratos. Los nitratos orgánicos son ésteres de alcoholes orgánicos simples o polioles con ácido nítrico, ¿ya? Entonces tenemos un poliol o polialcohol, como la nitroglicerina, y otros que vamos a ir viendo acá. Nitrito de amilo, éster de alcohol isoamílico con ácido nitroso, primera vez descubierto en 1857, y demostró efectos vasodilatadores. En la actualidad, 5 miembros de esta clase se utilizan en clínica. El nitrito de amilo, ya, es inhalado, inhalante de nitrito de amilo SP, la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida, el tetranitrato de eritrilo y el tetranitrato de pentaeritritol. En Europa se encuentran disponibles 2 nitratos orgánicos adicionales, ya, son los que habíamos mostrado, y esta clase se denomina por regla general nitratos orgánicos, porque todos estos agentes, excepto el nitrito de amilo, son ésteres de nitrato. Entonces vamos a ver la diferencia entre un nitrato y un nitrito. Cabe señalar que los nombres genéricos no siempre describen con precisión la naturaleza química del fármaco, sino que se utilizan para simplificar. La nitroglicerina no es realmente un compuesto de tipo nitro, ¿ya? Porque los nitros tienen 2 oxígenos, el nitrato tiene 3, ¿ya? Entonces dice, porque un compuesto nitro significa que el grupo nitro unido a un átomo de carbono, es decir, NO2, ¿ya? El nombre químico correcto de la nitroglicerina es trinitrato de glicerilo. El nitrito de amilo, cuya estructura indica que es un éster de alcohol isoamílico con ácido nitroso, y el nombre químico correcto de este medicamento es nitrito de isoamilo. Entonces, la naturaleza de estas moléculas como ésteres constituye algunos problemas en la formulación de estos agentes para uso clínico. Como ustedes saben que los ésteres son altamente hidrolizables, ¿ya? Entonces tienen que tener cierto cuidado en la formulación de este tipo de fármacos para poder ser administrados. La ventaja que tienen un bajo carácter lipofílico, ya los hace volátiles. La volatilidad es una preocupación importante en la formulación de medicamentos debido a la posible pérdida de principios activos de las formas farmacéuticas. Además, la humedad debe evitarse, ¿ya? Esto porque los ésteres en presencia de agua, ¿ya? Y catalizados pueden ser hidrolizados y por lo tanto pierden su efectividad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son medicamentos de uso, o sea, de cuya formulación es delicada y uso también, y por lo tanto las condiciones de guardado también son importantes. O sea que hay algunos grupos también de aplicación venosa, arterial e intravenoso, ¿ya? Está la nitroglicerina, el aerosol sublingual, la dosis inicial y dosis máxima. El dinitrato de isosorbida venoso, oral, retar, mononitrato de isosorbida, el retar también. Entonces también se controla la liberación de estos fármacos. Aquí está el amlodipino, la hidralacina y el dinitrato de isosorbida, y arteriovenosos, o sea que son dobles. Están los venosos, arteriales y arteriovenosos. Está el nitroprusiato y la neceritida. Entonces acá nosotros tenemos la nitroglicerina, y aquí está lo que habíamos dicho que se trata de, tiene el grupo NO3, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un nitrato. Y aquí está la síntesis, a partir de nitroglicerina, utilizando ácido nítrico, catalizada por ácido sulfúrico. Aquí tenemos la nitroglicerina formada y como subproducto, agua, ¿ya? Bueno, acá decir que este también es el explosivo por si acaso. Aquí están las otras moléculas, el eritritil tetranitrato, arriba, y el pentaeritritol, tetranitrato.
Y aquí está el nitrito isoamilo. Entonces aquí está la diferencia entre nitratos y nitrito. El nitrito en este caso tiene un NO2, ¿ya? Aquí están los otros fármacos que se utilizan también, y están acá en el mercado, está el isosorbide dinitrato y el isosorbide mononitrato. Relación entre la velocidad y duración de la acción de nitrito de sodio y ésteres inorgánicos. Entonces tenemos acá comienzo de la acción, efecto máximo y duración de la acción, ¿ya? En minutos. Entonces el nitrito isoamilo es rapidísimo, 0,25, 0,5 y 1. La nitroglicerina dura más, el isosorbide dura 1 hora. El eritritol tetanitrato y el pentanitritol, ¿ya? Pues debido al tipo de moléculas que son, los efectos, bueno, y aparte también fenómenos de tecnología farmacéutica, ¿ya? 180 y 330 minutos. Por lo tanto, ahí está en clínica el uso importante en cuanto a los tiempos, ¿ya? Para casos de emergencia, obviamente, se deben ocupar los 3 primeros, ¿ya? O el nitrito isoamilo, si es algo demasiado urgente. Entonces aquí están todos estos integrantes de este grupo. Y tenemos fármacos, bueno, obviamente no está presente acá en el mercado chileno, pero está el fármaco molsidomina, ¿ya? Que mediante procesos metabólicos se transforma en ese lincidomina, ¿ya? Que después genera ese metabolito acá abajo, y que finalmente tiene como fin la producción de óxido nítrico, ¿ya? Y bueno, lamentablemente también produce el ion superóxido. Dice, metabolizado por esterasas hepáticas y su metabolito activo, lento inicio y larga duración de la acción, tasa de metabolización. La generación de superóxido es la principal limitante, ¿ya? Otros agentes vasodilatadores que se utilizan serían bloqueantes beta, como lo habíamos visto, ya que teníamos el atenolol, metropolol, propanolol, acebutolol. Disminuye la velocidad, frecuencia y contractibilidad como segundo efecto, y no son tan buenos vasodilatadores coronarios por la lentitud de su acción. Entonces es limitante, ¿ya? Los bloqueantes de canales de calcio, nifedipino, diltiazem y verapamilo, alivian la poscarga, son usados para crisis antihipertensivas, ¿ya? Hay cápsulas blandas que son absorbibles por vía oral. Entonces, en este caso de la angina de pecho, dice, los nitritos y nitratos se prefieren sobre cualquier otro medicamento para la angina de pecho. Entonces, la utilización de estos otros fármacos es para gente que ya se sabe, no son para crisis aguda, sino que para personas que lo pueden sufrir y tienen que mantenerse estable en el tiempo, se utilizan los otros fármacos. En el caso de un fenómeno agudo o una crisis, el nitrato o nitrito. Ahora entramos al segundo grupo de los bloqueadores de canales de calcio. Entonces tenemos que los canales de calcio, y no es cualquiera, de tipo L, ¿ya? Se ubican en el músculo liso vascular, en miocitos cardíacos y tejido ganglionar cardíaco, ¿ya? Que es parte de la regulación nerviosa que lo controla. Estos regulan la entrada de calcio en las células musculares, lo que estimula la contracción y por ende la contracción de los miocitos cardíacos, ¿ya? Si yo ejerzo la acción de bloquear la entrada de calcio, los bloqueadores de canales de calcio causan una relajación del músculo liso, lo que conlleva una vasodilatación y disminución de la generación de la fuerza miocárdica, ¿ya? Inotropía negativa, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la velocidad de conducción dentro del corazón, particularmente en el nodo aurículo ventricular, ¿ya? Que es el punto del corazón que regula
la contractibilidad casi completa del corazón. Entonces, la definición de estos fármacos son un grupo de fármacos químicamente heterogéneos, ¿ya? De distintos tipos. Estos bloquean los canales de calcio pendiente de voltaje clase L, canales lentos, y abundan en el músculo cardíaco y liso. El uso terapéutico, hipertensión sistémica y pulmonar, angina y arritmias. La clasificación de estos fármacos, principalmente, tenemos que a este grupo pertenecen las famosas dihidropiridinas, ¿ya? Las cuales tenemos de primera generación como nifedipino, segunda, isradipino, nicardipino, felodipino, y de tercera generación como el amlodipino. Y hay otro grupo de fármacos no dihidropiridínicos, que serían las fenilalquilaminas, como el verapamilo, o benzodiazepinas, como el diltiazem. Entonces, la estructura del canal de calcio tipo L es esta que se muestra acá, ¿ya? Dice que una estructura de tipo pentamérico, o sea que está compuesta por 5 subunidades, ¿ya? Dice, la subunidad alfa es una proteína transmembrana que consta de 4 dominios, funciona como la subunidad formadora de poros. El calcio más 2, o el ion calcio hidratado en verde, coordinado directamente por aspartato 178. Entonces, aquí tenemos, hay una pregunta. ¿En qué sentido, Fernanda, tiene que ver la L-carnitina? Pregúnteme nomás. ¿Cuál es la duda con respecto a eso? No, no, no. Yo tengo entendido que la L-carnitina se ocupa como estimulante metabólico, si mal no recuerdo. No, 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 pero no, ninguna pregunta ignorante. No, no, no te preocupes. No, para nada. Pero, no, no, no. La L-carnitina tengo entendido que sea como suplemento alimenticio, de hecho, para estimular metabolismo. Lo ocupa por lo general la gente que hace ejercicio, como quemador de grasa, incluso, y otras cosas más. Pero en este caso, el canal de tipo L se refiere a una forma específica del canal, ¿verdad? Y es como clasificado. Bueno, aquí este tiene que ver más que nada con el proceso de contractibilidad cardíaca y de hipertensión. Hay un montón de canales de calcio más, sobre todo a nivel de conductancia nerviosa y, claro, que no son el mismo que este. Entonces, por eso lo diferencian con una L. Debe ser por la forma. Ya, entonces aquí hay una vista superior de este canal, ¿ya? Aquí está la entrada de calcio, ¿ya? Por el poro. Aquí están los aminoácidos que conforman ese sitio activo y la distancia en Armstrong, ¿ya? Del calcio con la pared del poro. Entonces nosotros tenemos acá mecanismo de la 1,4-dihidropiridina. Tenemos acá la estructura general, ¿ya? Un anillo bencénico y una 1,4-dihidropiridina, ¿ya? ¿Vieron los apuntes de nomenclatura que les dejé? Entonces, el anillo de 6 normal, cuando está aromático, se llama piridina. Si yo le coloco 2 hidrógenos en la posición 1 y en la 4, se llama 1,4-dihidropiridina. Entonces, me dice que la dihidropiridina induce alostéricamente una conformación asimétrica del poro central, en el que el calcio cambia las interacciones con los aminoácidos, lo que produce el bloqueo del canal iónico. Ya. Tenemos entonces lo siguiente. La dihidropiridina, o en este caso el amlodipino, se une a un sitio alostérico, ¿ya? Un sitio alostérico corresponde a una estructura o subestructura o sitio de la proteína
que es distinto al sitio activo. Bueno, aquí podríamos definir, claro, el sitio activo siempre uno habla de una enzima, ¿ya? Pero el sitio, bueno, el sitio de acción central, en este caso, es el centro del poro donde tiene que pasar el calcio. Entonces, ¿qué hace la dihidropirina? Se une a un sector distinto de esta proteína, de este poro, ¿ya? O de este canal, por fuera de él, ¿ya? Eso provoca un cambio de conformación, ¿ya? No es que aquí, por ejemplo, si se hace la comparación, aquí están como alineados, ¿cierto? Y en este residuo de acá, debido al cambio conformacional que induce la dihidropirina, cambia de forma y este calcio ahora ya no puede pasar porque, obviamente, para que lo haga, tiene que contar con que estén alineados los 4 segmentos que lo ayudan a pasar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo mismo provoca acá, el amlodipino provoca la descolocación de un sitio. El nimodipino provoca la descolocación de 2 sitios ahora. Entonces, por lo tanto, el calcio ahora no va a pasar y queda retenido en ese sector y por lo tanto bloquea el canal. Entonces vamos a ver la relación estructura-actividad de las dihidropiridinas. Entonces, la importancia de este fármaco y de los sustituyentes en orto y meta es proporcionar un volumen suficiente para bloquear la conformación del 1,4-dihidropiridina, de modo que el anillo aromático C4 sea perpendicular al anillo 1,4-dihidropiridina. Lo vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos acá el anillo de piridina, el anillo de piperidina. O sea, pueden ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener la molécula principalmente? ¿Alguna opinión, muchachos, o no? ¿Cómo están los planos ubicados o los anillos? ¿De qué forma? Opiniones. ¿Lo pueden ver ahí en el 3D? Ya. Procedo entonces a explicar. Yo tengo los dos anillos, el benceno y la hidropiridina. Entonces, los sustituyentes que yo tengo que colocar en ellos tienen que quedar de tal forma, ¿ya? Que produzcan un impedimento estérico que deje que los anillos aromáticos queden de esta forma, ¿ya? No así, sino que así, no coplanares, sino que interseccionados de forma, si no me equivoco, esto se llama ortogonal, ¿ya? Que no queden en el mismo lado del plano. Eso. Ya. Acá tenemos entonces los compuestos y las moléculas. Tenemos compuestos ni feipino, ni trendipino, ni modipino, ni soldipino, ni cardipino, felodipino y amlodipino. ¿Ya? Entonces tenemos 3 tipos de sustituciones, R1, R2 y R3. ¿Ya? El grupo R1, que es el vecino de acá, en casi todos es otro grupo metilo, ¿ya? En este caso, el del amlodipino cambia a una cadena más larga y grande, ¿ya? En este otro de acá tenemos la función éster, ¿ya? En el R2 es un éster, por lo general se van viendo, tenemos el éster metílico,
etílico, un éster también con una función éter, que se puede ver ahí, ¿ya? Un éster también con un alcohol bien volumétrico. Tenemos este de acá también, con un éster también y una amina, ¿ya? Con un fenilo al final, también altamente volumétrico, el R2, un éster más chiquitito, y finalmente un éster también etílico. El R3 también son casi puros ésteres, si lo pueden notar acá. ¿Y por qué ésteres? Obviamente, pues, claro, porque la conformación del grupo carbonilo, ¿verdad? Como está en el espacio, es un grupo voluminoso, por lo tanto, va a provocar que los anillos queden en la posición que le había dicho yo de tipo ortogonal. Y miren, lo otro interesante, que el X, que es el sustituyente, que va sobre el anillo bencénico, son grupos electroaceptores, ¿ya? Tenemos grupos nitro en casi toda la serie y halógenos, ¿ya? Cloro, ¿ya? Los halógenos también tienen un efecto inductivo de atraer electrones, ¿ya? Son electronegativos, por lo tanto son atrayentes de electrones. Y tenemos también el isradipino, que tenemos la hidropirina, los dos ésteres, ¿ya? Volumétricos que tenemos acá, y este heterociclo puesto en la posición 4, ¿ya? También, por lo tanto, va a generar una conformación de volumen y va a hacer que los anillos no queden planos. Pregunta. Cuando un, cuando un grupo es atractor de electrones, ¿ya? Quiere decir que prefiere atraer electrones, obviamente, y eso se llama electrofilia, ¿ya? Entonces es altamente electrofílico, tiene como preferencia por los electrones. Eso ocurre con grupos nitro, grupos nitrilo, grupos carbonilo. Los ésteres también son electroaceptores. Los nitratos también, los sulfoxi. Entonces esos son grupos electroaceptores, quiere decir que le quitan densidad electrónica a un sistema, porque lo atraen hacia ellos. ¿Se entendió, Daniel, o no? Sí, profe, sí. Ya. Entonces un electroaceptor es un grupo electrófilo. Entonces tenemos nosotros acá series de fármacos, ¿ya? Valores o conceptos del log P, PK sub A, inicio de la acción, tiempo de vida media, forma y dosis, y el tipo de indicación para el cual están dados, ¿verdad? ¿Conocen el concepto, muchachos, de a qué se refiere el C-log-P? Chicos, Profesor, tiene que ver con el tema no me acuerdo el nombre, pero es el cálculo de los pi-valores para saber si la molécula es lipófila o hidrófila. correcto, sí, sí, ¿Coeficiente de C-log-P, reparto, profe? claro, sí, el coeficiente de reparto. Entonces, esto da una estimación de la lipofilia que puede tener un fármaco, ¿ya? Por lo tanto, por ende, su capacidad de atravesar membranas, ¿ya? Entonces, eso es el C-log-P.
Ya. Y ahora, después de haber analizado las dihidropiridinas y su REA, ¿ya? Y las características estructurales y espaciales que deben tener, tenemos el mecanismo de acción del fármaco verapamilo, ¿ya? Que es un tipo de bloqueante del canal de calcio no dihidropiridínico. Tenemos la estructura del verapamilo, ¿ya? El verapamilo tiene una acción distinta a las dihidropiridinas. Y nosotros tenemos una vista del canal de calcio, también este es de tipo sagital, o sea, es radial, es como cortado por el centro, pero se ve de lado, ¿ya? Aquí no es la vista desde arriba. Entonces aquí lo que se ve es la entrada del calcio en el canal, en el poro, ¿ya? Y el verapamilo se ubica dentro del canal, ¿ya? Accede al canal de calcio cuando está abierto por su carga positiva, ¿ya? Bloquea el canal al interferir con la unión de ion calcio 2 en la boca extracelular del poro. Ralentiza la recuperación de los canales de inactivación y una vez unido al estado abierto puede promover la conformación del canal inactivado. Ya. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo carga positiva? Porque aquí no ven ninguna, ¿no es cierto? ¿No ven carga positiva? Ya chicos, entonces una aclaración. Cuando yo tengo moléculas que están dando lo que vimos anteriormente, dan un valor acá que se llama pK sub A, ¿ya? El valor de pK sub A tiene que ver en una molécula con la capacidad de, si es un ácido, liberar un protón, ¿ya? O si es una base, de captar un protón, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que a pH fisiológico, que es como de 7,2, 7, algo, grupos como este grupo amino que tengo yo acá van a estar protonados, ¿ya? Porque estos tienen pK sub A los, sobre los 8. Entonces, todos los que tienen pK sub A sobre 8, sí, sobre 8 a pH 7,2 van a estar protonados, ¿ya? En el caso de los grupos aminos, va a pasar eso siempre, ¿ya? Entonces, este amino que está acá va a estar unido a un protón, ¿ya? Y con una carga positiva. Entonces, ese va a interactuar con el sitio que une al calcio, ¿ya? Y por lo tanto va a bloquear el canal en esa posición y lo va a inactivar. Pero ojo, las dihidropirinas tenían un sitio de actividad que es distinto al poro y el verapamilo en el poro mismo. Acá hay otro fármaco. Tenemos el diltiazem, ¿ya? Esta estructura química que está acá. Esta es vista superior también, ¿ya? Canal de calcio abierto. Accede al canal, la carga positiva, y obviamente gracias nuevamente a este amino que está acá, que va a estar protonado, ¿ya? Por su carga positiva bloquea el canal al interferir con la unión del ion calcio en la boca extracelular del poro, o sea, es un mecanismo similar al del anterior, al del verapamilo, ralentiza la recuperación de los canales de inactivación y una vez unido al estado abierto, puede promover la conformación del canal inactivado. Ya, acá tenemos una vista entonces del mecanismo de acción a forma de resumen o modo resumen. Entonces, tenemos la vista del canal superior, el sitio de acción de las DHP en rosado, ¿ya? Y una vista de un corte sagital, ¿ya? Y se ve al centro la unión del verapamilo, ¿ya? Entonces esas son las acciones de esos fármacos en el canal L de calcio, que es contractibilidad del músculo liso. ¿Hacemos una pausa, chicos? Bueno, profe.
Ya Vale, muchachos, profe. 15 minutos, descansen porque esto es demasiado largo, así que no me voy a tirar con todo esto al tiro. ¿Ya? Entonces nos vemos en 15 minutos, ¿les parece? Vale, profe. Ya. Y con la clase. Vamos a seguir con los fármacos antiarrítmicos. Ya. Hay que definir qué es una arritmia. Una arritmia es una alteración en la secuencia normal de la activación del impulso eléctrico que conduce a la activación del cardiocito, por lo tanto, del miocardio. El término arritmia cardíaca implica no solo la alteración del ritmo cardíaco, sino que también cualquier cambio de lugar en la iniciación de la secuencia de la actividad eléctrica del corazón que se aparte de lo normal, ¿ya? O sea, acá nosotros se describe el potencial de membrana del miocito, ¿ya? O del cardiomiocito en este caso. Entonces vamos a ir definiendo después qué es cada uno. Y la clasificación de los fármacos antiarrítmicos, ¿ya? Fármacos que bloquean canales de sodio, bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos, los del grupo 2. Grupo 3, fármacos que prolongan la duración del potencial de acción cardíaco sin modificar la conducción intracardíaca, ¿ya? Grupo 4, bloquean canales de calcio tipo L. Y otros, adenosina, atropina, digoxina, sulfato, magnesio, ¿ya? Que también se utilizan para este fenómeno. Entonces, en el potencial de membrana, nosotros vamos a tener los siguientes fenómenos, ¿ya? En el proceso de inicio, antes de la hiperpolarización, entrada de sodio, ¿ya? Esto conlleva una entrada de calcio, ¿ya? Salida de potasio y entrada de calcio, ¿ya? Entonces, los de clase 1 intervienen en esta parte, en la hiperpolarización por entrada de sodio, ¿ya? Los de clase 4, que tienen que ver con contractibilidad, influyen en la entrada del potasio, o sea, del sodio, sorry. Los de clase 3, sodio y potasio, tienen que ver también con los fenómenos de hiperpolarización, ¿ya? Y de polarización de la membrana. Entonces, tiene que ver con la salida de calcio. Y finalmente, en los de clase 2, también regulan la entrada de calcio. Entonces, eso es lo que ocurre en un fenómeno de polarización, despolarización de una membrana de un miocito, de un cardiomiocito. Acá tenemos determinados electrocardiogramas, ¿ya? Entonces tenemos uno que corresponde al ritmo normal, latido ventricular prematuro, ¿ya? Hay alteraciones, taquicardia supraventricular, fibrilación, aleteo auricular, otro tipo de aleteo auriculoventricular, taquicardia ventricular y taquicardia ventricular polimorfa o entorchado y fibrilación ventricular. ¿Ya? O sea, este electrocardiograma, para diferenciarlo, y este es el potencial de membrana. Aleteo quiere decir que cuando una de las válvulas es como que tiene como una especie de vibración. Eso es un aleteo, como una descoordinación. Ya, entonces tenemos los de clase 1A, bloqueadores de canales de sodio. Están estos fármacos, la quinidina,
procainamida, ¿ya? Pirmenol, disopiramida y la agmalina, ¿ya? En este caso todos, por ejemplo, usted sabe que la procainamida se ocupa como anestésico, ¿ya? Pero también tiene esta función de bloquear canales de sodio. Clase 1B, bloqueadores de canales de sodio. Tenemos la lidocaína, tocainida, mexiletina, la fenitoína, que es el fármaco anticonvulsivante por si acaso, y la aprindina, ¿ya? Por ejemplo, casi todos ellos se puede ver la presencia, no en todos, pero sí la mayoría, de esta estructura. Por ejemplo, si se ve acá, en este caso se trata de aminas de tipo terciaria, que es lo que se puede rescatar de este fármaco. Tenemos una amina terciaria ahí, o sea, trisustituida, ¿no? Ahí, ahí, en ese de acá, y en ese de acá, ¿ya? En este caso, de estos canales bloqueadores de sodio, se ve la estructura de esta 2,6 dimetilanilina, ¿ya? Sería esta estructura de acá, esa de ahí, común para casi todos, ¿ya? Excepto en este de acá y acá. Pero también se ve la presencia del grupo amino en este caso, ¿ya? Que puede ser de tipo terciario o primario como este, ¿ya? Este es distinto, ¿ya? Pero por ejemplo los que tienen similitudes estructurales, sí se ve, ¿ya? Bueno, en este caso el átomo de nitrógeno fue reemplazado por un éter, ¿ya? Un oxígeno. Seguimos con los bloqueadores de canales de sodio. La flecainamida, encainida, propafenona, moricicina y pircicainamida. Clase 2, en este caso, tenemos los beta bloqueadores. Estos actúan sobre el receptor, los receptores de tipo adrenérgicos, tipo beta, ¿ya? Está el fármaco propranolol o propanolol, recuerden que está bien dicho, el sotalol, ¿ya? Clase 3, bloqueadores de canales de potasio. Tenemos la ibutilida, betililium tosilato, el más común que se vende acá en Chile, es la amiodarona, ¿ya? Y están estos otros de acá. Toda esta otra clase, ¿ya? Todos otros fármacos también que pertenecen al mismo grupo. Y finalmente, de estos antiarrítmicos tenemos los bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Tenemos nuevamente nifedipino, amlodipino, el cetebradina, diltiazem, nicardipino, bepridil y verapamil. Otros que se utilizan como antiarrítmicos está la adenosina, ¿ya? Y la digoxina, ¿ya? Este fármaco es obtenido de una planta, ¿ya? De hecho se llama digitotoxina,
súper tóxico, bueno, y tiene una utilidad de utilizarse como antiarrítmico. El margen terapéutico de ese fármaco es sumamente estrecho, de hecho la dosis es de 0,25 miligramos, ¿verdad? Incluso menor que una benzodiazepina, para generar un efecto tan importante. Y ahora vamos al siguiente grupo, que corresponde a los fármacos antihipertensivos propiamente tal, y que estos que actúan ya como a nivel más fisiológico que a nivel del sistema parasimpático, ¿ya? Entonces esa es como la característica. Igual los otros se incluyen también por el tipo de funcionalidad que presentan, así que van a haber algunos que, si bien están repetidos, pero es bueno para que sepan qué clasificación tienen dentro del grupo. Entonces, la hipertensión arterial corresponde a una elevación persistente de la presión arterial sobre límites normales, que por convención se han definido en presión arterial sistólica, ya sobre 140 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica, ya que es sobre los 90 milímetros de mercurio. Entonces tiene que ver con los procesos de contracción, que es la sístole, que es cuando la presión es mayor, ¿ya? Y la diástole, que es cuando el corazón entra en proceso de relajación. Aquí tenemos una tablita que muestra esos comportamientos, la óptima menor a 120 y menor a 80, ¿ya? Lo normal sería entre 120 y 129, 80, 84, normal alta, 130, 139, 85, 89, ¿ya? Entonces, el límite que uno define, claro, bajo 120 es ideal, pero el límite que queda fijado es la normal alta, ¿ya? Que es 130, 139, hay personas que funcionan con presiones mayores. O sea, está la hipertensión en etapa 1, 2 y 3, ¿ya? Y hay un tipo de hipertensión sistólica aislada, que en este caso la sistólica es la alterada, ya que es mayor a 140, y la diastólica, que es la de relajo, se mantiene en niveles normales, menores a 90. Y están los otros, la etapa 1, que es 140 159, 90 99, la etapa 2, 160 179, 100 109, y los otros ya, la etapa 3, que es ya cuando la persona está con un alto deterioro, ¿ya? Sería superior a los 180 y superior a los 110. Entonces aquí les dejo una tablita o bueno, un esquema de memoria, ¿ya? Que dan los antihipertensivos, el tipo de acción, ¿ya? Que ejercen acción a nivel central, bloqueantes adrenérgicos mixtos, agonistas beta 1, beta inespecífico, inhibidores de la ECA, antagonistas de la angiotensina 1, diuréticos, ¿ya? Liberadores de óxido nítrico, bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio 2, de potasio, sorry. Hidralacina y semejantes, ¿ya? También la hidralacina son mediadores de la eliminación de óxido nítrico, antagonistas alfa y del sistema simpático periférico. Entonces están los agentes adrenérgicos de acción central, metildopa, clonidina, guanabens, agentes que afectan el sistema simpático periférico, reserpina, guanetidina y guanadrel, bloqueantes o bloqueadores ganglionales, antagonistas alfa-beta adrenérgicos, grupo 4, 5 vasodilatadores del músculo liso vascular, diazosina, hidralacina, nitroprusiato de sodio, minoxidil, inhibidores de la ECA, captopril, enalapril, lisinopril o la familia april, ya que la vamos a ver en detalle, antagonistas de los receptores de angiotensina 1 o ARA2, que sería la familia de los sartanes, ¿ya? El IRVE, el CANDE, el LOSA, el valsartán, telmisartán, etc. Inhibidores de la renina, el alisquiren, inhibidores duales de la ECA y la NEP. Ahí vamos a ver qué es la NEP, que es una enzima también. Mapatrilat, gemapatrilat y
sacubitril, bloqueador de canales de calcio y los diuréticos. Entonces tenemos adrenérgicos de acción central, como el fármaco metil-dopa, ¿ya? Originalmente inhibidor de la dopa descarboxilasa, metil-norepinefrina, agonistas de receptores tipo alfa-2. El SAR de esta molécula, tenemos que si alargamos la cadena, esta que está acá, disminuye rápidamente la actividad. Esterificación o sustitución de fenoles reduce la actividad. O sea que si yo cambio estos hidroxilos del anillo, que son los fenoles, ya sea por cloros o cualquier otro tipo de sustituyente, disminuye la actividad. Si esterifico el ácido carboxílico, disminuye la actividad. Estamos con derivados imidazólicos, agonistas adrenérgicos alfa-2. Tenemos acá el fármaco clonidina, lofexidina, tizadina, guanfacina y el guanabens. ¿Ya? Pues tenemos la lofexidina, la tizanidina, ¿ya? En este caso, tratamiento para dependencia por uso de opiáceos. Se ocupa también y tiene ese otro segundo uso. Este de acá tiene uso también como relajante muscular. Análogos imidazólicos abiertos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que ocurre, este es el anillo, que podemos ver que corresponde al imidazol, ¿ya? Es de 5 y tiene 2 nitrógenos, da sol, ¿ya? Voy a decir que el nitrógeno tiene la terminación azo, por si acaso. Entonces, cuando dicen de cadena abierta, lo que se hace, se produce una transformación de este anillo, ¿ya? Y el imidazol es reemplazado por esta estructura, que son 3 nitrógenos unidos a un carbono, ¿ya? Y tenemos aquí los análogos guanabens y guanfacina. Y esta estructura, miren, fue conservada, entre comillas, ¿ya? Este anillo sustituido con 2 cloros. Y desde el septo de ellos, o sea, en la posición 1, que sería el 2,6-dicloro, sale de la posición 1 el resto de la estructura que tiene la actividad también con los grupos amino. Entonces tenemos el SAR general y midazoles unidos a un anillo aromático por un puente, ¿ya? Esto presenta afinidad por alfa-2. Entonces, aromatic moiety o fragmento aromático, la unidad de unión, ¿ya? El anillo imidazol. Entonces, la modificación de los imidazoles, o sea, de este segmento, significa la pérdida de la actividad, excepto en los de tipo abiertos. La clonidina, la alcalinidad del grupo guanidinio, 13,6, se reduce con el anillo diclorofenil, importante para pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, nos vamos acá. Y cuando se refiere a basicidad, ¿ya? Se refiere a este nitrógeno que está acá, que es básico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo al colocarle cloros en el anillo bencénico, más encima en posición orto, ¿ya? O sea, son vecinos, le quitan densidad electrónica de forma directa, por lo tanto, eso le quita basicidad a este anillo, ¿ya? Entonces, si el nitrógeno, el nitrógeno no es básico, no tiene tanta capacidad de protonarse, y por lo tanto va a estar en estado desprotonado, no cargado, por ende, va a ser más lipofílico y va a atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto va a lograr acción central. ¿Ya? Sustituyentes en el anillo aromático deben ir en posición orto para no reducir la afinidad hacia receptores alfa-2 y deben aumentar la lipofilia. Ahí está lo que estábamos explicando también. Y el guanabens, el puente, es
grupo metileno nitrógeno, ya, de tipo imina, mientras que en guanfacina el puente es un grupo de tipo ceto, ¿ya? Para ambos compuestos la conjugación del guanidinio con el puente reduce el pKa. O sea, ¿a qué se refiere? Este grupo, que está acá, ese de aquí, es el que se puede ver en esa parte, y en esta parte, se llama grupo guanidinio, ¿ya? Entonces, si yo tengo un sistema electroaceptor con estos dos halógenos y la presencia de doble enlaces que estén conjugados, como lo que se ve acá, le quita densidad electrónica a este grupo, por lo tanto lo vuelve menos básico, ¿ya? Lo mismo ocurre acá con esta función amida, ¿ya? Que es la condición que tenemos acá, reducir el pK sub A. De todo este grupo de fármacos, el más potente para la hipertensión es la clonidina. El guanabens, como antihipertensivo, es más potente que la reserpina, la guanetidina y la alfa-metildopa, pero menos que hidralacina y clonidina. En el guanabens, el metilo entre el anillo y el grupo guanidinio es esencial, ¿ya? En guanabens, el cambio de cloro a posiciones 3 y 5 o 3 y 4 implica la pérdida de la actividad como antihipertensivo, ¿ya? Entonces quiere decir que el cloro en posición 2,6 es clave, es crucial, porque si yo lo cambio a estas posiciones, ¿ya? Sería 3,4, ¿ya? O 3,5, provoca la pérdida de la actividad. Vamos ahora de vuelta con el sistema simpático periférico, que es para retomar un poco y poder encasillar los fármacos que vimos la vez anterior. Agentes que afectan el sistema simpático periférico, bloqueadores neuronales. Tenemos la guanetidina y el guanadrel. Entonces vemos nuevamente la presencia de este grupo guanidino, ¿ya? Esto provoca a nivel neuronal desplazamiento en vesículas almacenadoras, ¿ya? Aprovecha la recaptación de noripinefrina y bloquea la acción periférica del sistema nervioso simpático de forma muy efectiva, ¿ya? Pues acuérdense que el sistema simpático es el que provoca la subida de la presión. Está el fármaco reserpina, ¿ya? Bloqueador neuronal, inhibe la recaptación de noripinefrina y dopamina en las vesículas, ¿ya? Acción antihipertensiva central y periférica. Bloqueador ganglional, seguimos el trimetafán, agonista de receptor colinérgico, ¿ya? Tenemos aquí una acción colinérgica, obviamente estamos viendo estructuras que poseen cargas positivas, ¿ya? El problema de este fármaco son problemas de toxicidad, ¿ya? Lo cual limita el uso. Antagonistas adrenérgicos. Tenemos ya los beta-bloqueadores que habíamos visto, efectivos como antihipertensivos y buenos para el inicio del tratamiento. Entonces, tenemos clasificación de los antagonistas beta-adrenérgicos en función de los receptores que bloquean. Entonces, tenemos bloqueantes de un específico, ya sea beta 1 o beta 2. Tenemos todo este listado de acá. Beta 1, ¿ya? Acetolol, atenolol, betaloxol, bisoprolol, celiprolol, esmolol y metoprolol. Bloqueantes beta 2, butoxamina, estos son fármacos en prueba ya, y alfa-metilpropanol. Alfa 1 y beta, carvedilol, labetalol, bucinodol y nebiolol, ¿ya? Entonces aquí están los que son más empleados y aquí está también una leyenda abajo, dice, presenta actividad como agonista inverso, ¿ya? Presenta actividad como agonista parcial y presenta actividad como agonista beta 2.
Entonces tenemos antagonistas alfa-adrenérgicos o alfa-bloqueadores, está listado de acá, prazosina, terazosina y doxazosina, ¿ya? Bloquean receptores alfa-1 de arteriolas cada 8 horas, los periodos de tratamiento, cada 8, cada 24 y cada 24. Entonces, la prosa se da cada 8, la tera cada 24 y la doxa cada 24. Los antagonistas alfa-beta adrenérgicos, está el labetalol, carvedilol, que son bloqueadores adrenérgicos mixtos, ¿ya? Acción beta-alfa, que tiene una actividad de 3:1, o sea, es más bloqueante beta que alfa, en una proporción 3:1, y la acción beta en este caso es no selectiva, ¿ya? Se puede bloquear tanto como beta 1 o beta 2. Tenemos los vasodilatadores del músculo liso vascular. Ahora tenemos el fármaco hidralazina, ¿ya? Mecanismo de acción, aumentar la concentración de GMP cíclico, ¿ya? Mediante la formación de óxido nítrico. Probablemente hable canales de potasio, causando la hiperpolarización y efecto directo en arteriolas, ninguno en vénulas, ¿ya? Tenemos este anillo, benzoortodiazina o benzopiridazina, que es el farmacóforo central, y aparte tenemos este grupo de acá, que corresponde a una hidracina, ¿ya? Entonces tenemos el anillo y la unión a esta hidracina en posición 1. Y aquí tenemos lo siguiente: dihidralacina, la hidralacina como fármaco central, cadralacina, todralacina y endralacina, ¿ya? Entonces aquí se puede ver que conservamos esta estructura del anillo, ¿cierto? ¿Ya? Y el grupo hidralacina. O sea, acá podemos ver también la conservación de la estructura de actividad, ahí, ¿ya? En ese también es doble más encima, ahí, y acá. Aquí también tenemos ese grupo, cambia de posición solamente, y la hidracina, y acá igual. Entonces vamos a ver ahora qué repercusión tienen la sustitución sobre la hidracina, o la presencia o no presencia de ella, o el movimiento de el anillo de posición, ¿ya? La transformación de este benzoortodiazina o benzopiridiazina. El SAR. Entramos al SAR. La introducción de sustituyentes en los nitrógenos A y nitrógeno B. Esos de acá. Y tenemos A, B, C y D. ¿Ya? Reduce la actividad antihipertensiva. La sustitución de cualquier nitrógeno reduce la actividad. Mayor potencia reside en la alta carga electrónica de los nitrógenos A y B. En la hidralacina, la sustitución por metil o piridinometil en posición 4 resultó en compuestos activos, pero tóxicos, ¿ya? Entonces, si nos referimos a posición 4, sería esta es la 1, 2, 3 y 4, ¿ya? O sea, sustitución en ese sector de acá. Dio como resultado compuestos efectivos, pero tóxicos. En la hidralacina, la sustitución de grupos alquilos con más de un átomo de carbono, la actividad fue menor. Y otras consideraciones: oxoetilamino, hidracino derivados, la oxdralacina y la propiltiazina. Vamos a ver acá. Tenemos el fármaco minoxidil, ¿ya? Mecanismo de acción: el minoxidil y su metabolito, minoxidil o sulfato, causan apertura de canales de potasio, por lo tanto conlleva a hiperpolarización. Tenemos acá el nitroprusiato de sodio, mecanismo de acción: nuestra molécula acá es un complejo, aumenta el GMP cíclico, directo o no, por la intermediación de óxido nítrico. Es un compuesto fotosensible y contiene cianuro, ¿ya? Metabolismo mitocondrial: cuidado con la toxicidad de este fármaco.
es un complejo, ¿ya? Un hierro que coordina grupo ciano y un nitro, o sea, un óxido nítrico, y se da con ese fin. Tenemos estos otros fármacos, diazoxio y pinacidil, ¿ya? Una sulfonamida, este de acá, y aquí tenemos también de nuevo el grupo guanidinio, ¿ya? Unido a un ciano, dice, discontinuado por la FDA, bueno, obviamente tiene que haber algún efecto, tiene que haber pasado con este grupo ciano, ¿ya? Pues un cianuro, y sabemos todos los efectos tóxicos que puede provocar un grupo ciano en el organismo, y por lo tanto dice, a mecanismo de acción, estimular canales de potasio y producen vasodilatación directa de arteriolas periféricas. Inhibidores de la ECA. Ya muchachos, suficiente por hoy, quedamos hasta acá y seguimos la próxima clase con el resto de los grupos que son de inhibidores de la ECA hasta los diuréticos. Ahí voy a incluir los anticoagulantes. ¿Alguna duda o consulta? ¿Esta clase ya está subida, profe? Sí, chicos, la subí ayer en la tarde. Ya, y como les decía hoy, voy a subir la clase hoy día y les voy a subir la calendarización ya ahora que tengo aprobado las fechas de las solemnes. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, chicos, así que durante el día les subo eso. ¿Ya? Que tengan un buen día, nos vemos. Ah, voy a subir también un artículo científico que la otra semana vamos a hacer ¿cómo se llama? Una especie de seminario corto con un control, ¿ya? También del estilo de análisis de paper y farmacoquímica, etcétera. ¿Ya? Ya, profe. También lo dejo subido hoy día. Dicen al chat acerca de la lista. Todos presentes. Ya, perfecto. Ya, profe, que esté súper bien. Ya, muchachos, que estén bien. No, profe. No, profe, Chao. cuídese. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, muchachos.